días, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy cambio de registro. Os voy a contar un artículo que he leído en el New York Times y en el ABC, que es la búsqueda del kilómetro cero de la Vía Appia Antica. La Vía Appia, mira, si algo caracteriza a los romanos eran muy pragmáticos. A mí me hace mucha gracia cuando en América llaman latinos, porque aquí en Europa latinos lo asociamos al Lacio, el Lacio, la Campania, la Emilia-Romagna. O sea, el Lacio es una parte de Italia que no tiene que ver con América, pero no sé. En fin, no me hagáis caso. Y bueno, pues si algo caracteriza a los romanos es que era un pueblo pragmático. Los griegos eran 1000 veces más refinados, 1000 veces más cultos, pero eran menos pragmáticos, lo cual les permitió eso que, digamos, su cultura no prevaleciera tanto como los romanos. De hecho, los romanos, su lengua es la lengua de un ejército. Ellos pasaron por diferentes etapas: monarquía, república, imperio. Esta vía, ¿cómo se llama? Appia Antigua, fue hecha por Séptimo Severo, creo, en el 300 y pico antes de Cristo, o sea, 400 años. Ahora mismo tendría como 2400 años aproximadamente. Entonces, es muy interesante porque en el 2018 los arqueólogos en Italia consiguieron financiación para hacer con un estudio de los fondos de la Comunidad Económica Europea, para ver dónde empezaba la vía Appia Antica, que era importantísima, puesto que tenía 540 kilómetros. Lo que pasa es que no se medían kilómetros, se medían en millas romanas, no sé cuántas millas eran. Y entonces comunicaba el puerto de Roma con Brindisi. Brindisi era el puerto, oye, el puerto de Roma, el puerto de Roma es hostia, perdón, la Roma con Brindisi, que es el puerto del Adriático. Que ese puerto del Adriático tenía muchísimo tráfico con Oriente Medio y con otras zonas del Mediterráneo. Era muy fluido los intercambios que se hacían, entonces era muy importante. Pero aparte de todo, es que Roma tenía unos ejércitos que eran de grandísima eficacia, porque en esta época, por ejemplo, está habiendo luchas contra los samnitas, que están en la zona de Nápoles. Entonces, claro, para ellos era, durante el invierno, durante esta época, los legionarios, digamos, se relajaban, descansaban, y después, cuando llegaba la primavera, se iban otra vez a hacer la guerra. Eso me hace su gracia. Eso no lo hizo Napoleón en Rusia, ni en la Segunda Guerra Mundial, y así murieron congelados muchísimo. Bueno, quiero deciros que para la estrategia de los ejércitos era de grandísima importancia el que los soldados, cuando luchaban, pudieran replegarse, pudieran volver, pudieran descansar. Entonces, para eso generaron una cantidad de vías grandísimas por toda Europa, por todo donde era su... Yo vivo, la casa donde vivo, que me estáis viendo en este momento, está sobre la vía Augusta, que luego, estamos al final de la vía Augusta, que luego remozaron los musulmanes, puesto que romanos y musulmanes fueron unos ingenieros civiles descomunales, fantásticos. Por eso, esa es la explicación de que en sus ciudades pudieran darse. En Roma había pasado de 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Porque tenía cloacas que están todavía en orden, en funcionamiento hoy día por su gran efectividad. Lo que pasa es que requerían de un mantenimiento. Quiero decir, bueno, y a lo largo de toda España está lleno de acueductos. Ahora mismo, donde yo vivo, muy cerca, hay un acueducto perfectamente conservado que no tiene argamasa. Están hechos piedra contra piedra. Que eso hay que ser, yo soy escultora de piedra, hay que ser un profesional descomunal. Bueno, mirad, ahora os contaré la búsqueda del kilómetro cero de la vía Appia Antica, que no ha sido posible, pero sí que es posible si vuelven a tener financiación, puesto que se han quedado a mitad de camino. Ha sido una búsqueda muy desesperante para los arqueólogos, porque han encontrado vías de agua. Resulta que Roma, ahora os lo contaré más detalladamente, digamos, cuando han ido haciendo las excavaciones, se han ido encontrando diferentes estratos. Por eso siempre os digo que cuando la gente busca restos arqueológicos y mete el pico, destruye muchísima información, porque entonces han encontrado, yo qué sé, pues montones de cosas, cabezas de piedra del siglo II después de Cristo, se han encontrado monedas del Papa, monedas de Bizancio, porque Bizancio hubo durante 200 años, es el Imperio Oriental, fue, digamos, el dueño de toda esta zona, y entonces acuñaba, perdón. Y quiero decir que conforme iban bajando hacia los 9 metros, que era
la Vía Appia Antica, donde tenían que investigar, pues iban encontrando estratos, pues yo que sé, de la época del Imperio, la época medieval, así, de toda la época, porque van bajando, tiene como unos 13 metros, como si fuera un tercer piso, en lo que hacia abajo es lo que tenían que hacer para encontrar, digamos, el yacimiento que ellos querían encontrar, que estaban buscando y del cual iba muy acertado. Y tuvieron que ir ellos partieron por la zona de las termas de Caracalla, que conozco a Roma. Yo he estado 3 años durante un mes cada año. Y al final me conocía a Roma, tanto es así que me encontraba mejor. Iba con mis dos hijas y mi marido y me encontrábamos autobuses de españoles que se habían perdido. Y ahí estábamos nosotros, subíamos al autobús y empezábamos, sigue por aquí, no, no por allí, no, por aquí. Y al final no lo conocíamos porque nos pateábamos la ciudad, porque la ciudad es complicada de circulación, ya que no hay casi semáforos, la ciudad moderna, porque cada vez que hacen un agujero se encuentran de todo. Y entonces, claro, eso supone que, digamos, vías principales, la vía Appia Antica es una vía principal, pues si tienes que bloquearla porque tiene resto arqueológico, han de levantar planos, después se le ha de echar arena, etcétera, 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 pues la tienes cerrada no sé cuantísimo tiempo y genera embotellamiento, bueno, generas un caos. La ciudad ya es caótica de por sí. A mí me encanta, yo qué sé, el Campo di Marte, me lo conozco, el Trastevere, todo, bueno, o sea, 3 meses durante 3 años distintos, estaba aprendiendo italiano. Yo creo que se me ha olvidado, pero también es más fácil porque es una lengua romance, heredera del latín, como lo es el español, el francés, entonces es más complicado de escribir, pero de hablar no, porque las palabras tienen la misma etimología, las mismas raíces muchísimas veces y hay un orden de palabras parecido. Bueno, sigamos con la vía antica. He de deciros una cosa. Yo me he acordado de una noticia que había, me parece que en el 2018, que se construyó en Bovile, que es la vía antica, que la vía antica fue también usada por ¿cómo se llaman? Los peregrinos que iban a Roma, porque los cristianos antes, al igual que los musulmanes hacen el Kurs, que se van a la Meca, que supone un esfuerzo económico muy grande, y después si vas por África lo pintan en sus paredes para decir, mirad, yo se cuelgan como una medalla, ¿no? Pero bueno, están orgullosos, es muy bonito y hacen unos dibujos muy graciosos y suponen que tienen que ahorrar años, ¿no? Pues para los peregrinos cristianos era algo parecido, tenían que emigrar a Roma, pero como no tenían medios, estoy hablando del medievo, la baja edad media, ¿no? Que no tenían medios, pues llegó un momento en que muchísimas catedrales de toda Europa lo que hicieron fue generar un laberinto y entonces como que el creyente no tenía que desplazarse a Roma podía, digamos, cumplir el cometido de todo buen creyente sin tener dinero para decirlo, ¿no? Pero bueno, la vía ática antigua fue utilizada en el medievo. Y os tengo que decir una cosa, Roma realmente es capital desde 1870, que es cuando la reunificación pasa como Alemania, porque al igual como Alemania, eran estados medievales que eran como un puzzle, que hablaban la misma lengua, tenían las mismas tradiciones, etcétera, y fueron con el concepto o sea, con el nacimiento de la burguesía, el concepto de nacionalismo, somos un pueblo, somos una sana, todavía seguimos, pues se convirtieron en país, pero es relativamente tardío. De hecho, el idioma italiano es complicado porque tiene muchísimos dialectos, cada zona tiene un dialecto, el siciliano es el chichiliano, algunas veces cuesta de entender, en fin. Y gracias pues a la estandarización del idioma y tal, y gracias a la televisión, yo creo, cada vez es menos complicado. Con Alemania pasó algo parecido. En Alemania, el dígrafo CH, que tú dices, por ejemplo, hay, como en inglés, ellos dicen ich. La gente del sur dicen ish, la gente del norte, el CH, uno lo aspiran y otro lo guturalizan, o como se diga, la convierten en gutural, ich, que solamente la sabemos pronunciar alemanes, árabes y españoles. Bueno, prosigamos, hermano. Pues lo que quería decir es que esta noticia resulta que se hizo un McDonald's muy grande, se estaba construyendo un McDonald's muy grande en la zona de la Vía Appia Antica y en la zona de Bovilé. Y que como si dijéramos, pues a la salida de Roma, porque claro, Roma también con el tiempo se ha expandido y se ha hecho una ciudad grande, etcétera, ¿no? Y entonces, pues empezaron a descubrir por la Vía Appia, y entonces empezaron a descubrir cementerios, bueno, gente de enterramientos, restos arqueológicos, bueno, aquello era tremendo lo que empezó a salir. Y entonces, pues hubo conversaciones, porque claro, estos son franquicias, o sea, un señor
En España lo ponen mucho los judíos, los McDonald's, no sé cuál es la explicación, pero bueno, no sabemos quién es el franquiciador, el que estaba construyendo eso. Entonces, hablaron las autoridades, fue tal la cantidad de restos que encontraron, esto viene a colación de lo que estoy contando, que decidieron, me parece que pusieron 300.000 euros, a la obra que estaban haciendo. Entonces el McDonald's entero es un cristal. Y después, digamos, los cadáveres que se encontraron allí, que no era de la época romana, sino de después, pues se hicieron unos moldes y se dejaron en el sitio donde se encontró. Está todo lleno de, o sea, la vía, todas las cosas que se han encontrado, etcétera. Entonces el McDonald's es como un... estás pidiendo un Big Mac y te estás viendo la vía Apia Antigua y todas las cosas que se encontraron allí. Bueno, y además se puede visitar, se ha dejado al aire, ya os digo que con ayuda, supongo que con ayuda de fondos europeos se pudo construir una cosa muy bonita, porque no tienen ni que pagar museo ni tal, pero sí hay que respetarlo. Entonces te dan dentro del McDonald's y lo que son los alrededores, te dan primero en italiano y después en inglés la explicación de la vía Apia Antica, todo lo que se encontró, de cuando, porque resulta que estaba muy bien conservada, porque en un momento determinado dejó de usarse, se usaba como campos, y entonces tenían tierra, tenía árboles, tenía maleza. Entonces al desenterrar todo eso, pues se encontró la vía Apia Antica muy, muy intacta. Bueno, voy a ver si lo cuento. Bueno, se había recubierto de vegetación. Bueno, es una de la vía Apia Antica, la vía Apia Antigua, se ha pedido este año, en 2023, que sea Monumento Histórico Artístico para la Humanidad por la UNESCO, que sea reconocida. Seguramente sea reconocida el equipo de arqueólogos que está trabajando en encontrar el kilómetro cero, porque nadie sabe dónde empieza, no se sabe si empieza en el Circo Máximo, no se sabe, no se sabe porque hay también, o sea, la vía Apia Antica se cruza con la vía Nova y no se sabe si se hizo la vía Nova para ampliar la vía Ática Antica o se hizo la vía Apia Antica para... No se sabe, hasta que no se encuentre el kilómetro cero. Y claro, como resulta que hay una vía de agua gigantesca en esa zona, por eso las termas de Caracalla se hicieron ahí, que antes de ser las termas de Caracalla eran otras termas distintas, de otros, digamos, emperadores distintos, pues lo intentaron contenerlo, porque estaban, o sea, el estrato romano estaba a 9 metros, pero resulta que a 9 metros o a 13 metros, no sé. Esto lo está leyendo en el New York Times hace un ratito. Entonces, digamos, a 1 metro es como un tercer piso para abajo, a 1 metro del estrato romano, les salió el agua y tuvieron que dejarlo después de un trabajo de locos, porque sabían perfectamente dónde tenían que excavar bueno, se encontraron de todo, se encontraron viviendas, se encontraron restos arqueológicos, todo eso dentro de lo que es una excavación modesta, pero esto ha abierto la posibilidad de más cosas, con lo cual, si consiguen los fondos para seguir, han intervenido incluso arqueólogos jubilados para que sea menos costoso, o sea, han intervenido muchísimas. Entonces la ciudad de Roma está también, pero claro, eso a lo mejor es, digamos, low cost, es medio millón de euros o 1 millón de euros, porque se necesitan máquinas para desenterrar, en fin, se necesitan muchas cosas, aunque digamos, aunque los arqueólogos trabajen allí casi gratis. Bueno, la vía Apia Antica, vamos, voy a centrarme, es una de las mayores obras de la ingeniería civil del antiguo Roma. Era la Regina Viarium, o sea, la reina de las carreteras, por decirlo de alguna forma. Venía a tener aproximadamente, por ejemplo, en España, entre Cádiz y Bilbao hay aproximadamente 1.000 kilómetros. Pues venía a tener aproximadamente como de Cádiz a Madrid, un poquitín más o menos, more or less. Bueno, esto es un proyecto arqueológico que ya os digo, lo he tomado de la ABC, pero está el New York Times y el ABC, he visto en los dos la noticia. Este proyecto arqueológico investiga el inicio de la calzada romana, que permite hallar objetos únicos que ofrecen una visión totalmente sorprendente de lo que fue el pasado de Roma. Porque según el estrato iban bajando los metros, iban encontrando cosas distintas, cada vez más antiguas, porque ya os he dicho que el estrato romano está como 3 pisos más para abajo que Estela, porque cada piso, digamos, los arqueólogos llevan, ¿cómo se llama?, un cuaderno de campo, tienen que tomar nota de lo que encuentran, van con cepillos, que es lento, y porque si te salta estrato, pues claro, es una chapuza. Bueno, y esto realmente lo que pasa es que es como
una foto de lo que ha sido Roma con anterioridad. Bueno, la vía Apia Antigua, voy a decirlo en español, es la más importante del Imperio Romano y sobre todo se utilizaba, ya os he dicho, se hizo, Napoleón también lo hizo con París, cuando hubo diferentes revoluciones, ¿cómo se llamaba? La Comuna, etcétera. Bueno, la Comuna es después que Napoleón, estoy pensando. Pero bueno, se habían dado muchísimas cosas porque había un París, una estructura urbanística caótica del medievo, etcétera, etcétera. Entonces Napoleón se dedicó a abrir calles, París era modélico y después tuvo un gestor, un alcalde muy interesante que fue un urbanizador maravilloso porque se daban epidemias, se daban enfermedades, entonces lo que querían es que entrara el sol en todas las casas pobres, las casas ricas, porque daba igual, si podía vivir en un palacio, pues si te pegaban el cólera o enfermedades, y era una cosa, las concentraciones urbanas tienen eso, han de ser muy cuidadosos. Entonces pero Napoleón lo hizo para introducir el ejército. Si había una rebelión, podían meter el ejército por una vía ancha, si no, pues por un enrejado de calles medievales, pues aquello era un caos simplemente. Bueno, voy a seguir con la Regina Viarium. Y los romanos ya lo hicieron, la Regina Viarium, como la llamaban, que era la reina de la vía, así la llama un poeta que se llama, ya Plinio hablaba de la vía Apia Antica, pero después la Regina Viarium la llama el poeta Salso, Stachio, se escribe Estacio, con Z, en el siglo I después de Cristo, que es la antigua Vía Apia con sus 365 millas romanas, 450 kilómetros, que unía Roma con el puerto de Brindisi, que a su vez unía, o sea, porque había muchísimo tráfico con Oriente Medio, que os lo he dicho, que era el antiguo puerto romano del mar Adriático. Un proyecto, porque realmente el puerto de Roma es Ostia, pero Ostia es más con Hispania, Marruecos, pero el Adriático lo conectaba con la otra parte del mar del medio que dicen los italianos. Uy, los alemanes. Es que Mediterráneo es más del medio en latín. Bueno, entonces lo que han hecho ha sido un proyecto arqueológico de la Superintendencia de Roma que busca, con fondos de la Comunidad Económica Europea, que busca encontrar el inicio, el kilómetro cero de la calzada, que saben perfectamente por dónde va y sospechan cuál es. Pero esta búsqueda, sin haber encontrado el kilómetro cero, porque van a necesitar más fondos y la búsqueda ha sido muy compleja, ha permitido hallar objetos únicos que ofrecen una visión, digamos, de lo que ha sido el pasado sorprendente, porque dentro de lo que cabe es un trabajo modesto lo que han hecho. ¿Cómo se llama? Lo que han encontrado son una visión sorprendente de lo que ha sido la Roma a lo largo de los siglos. Y los expertos realmente han excavado en el área de la vía. Ellos estaban buscando la vía Apia Antica y se han encontrado montones de cosas conforme han ido pasando por los estratos medievales, etcétera. Se han encontrado también cosas de la época romana. La vía Apia Antica se hizo en la época de Séptimo Severo, como os he dicho, que es la República, porque ellos tuvieron monarquía, república, imperio, imperio con Augusto. Bueno, ellos están cerca, la vía Apia Antica está cerca del Circo Máximo, pero no saben cuál es el origen. Frente a las termas de Caracalla, a las grandes termas de Caracalla, claro, por eso eran las termas de Caracalla, porque es que tenían agua a chorro. Bueno, a la luz han salido restos arqueológicos de edificios, tiendas, estructuras, objetos, desde la Roma antigua hasta la Edad Moderna. Se trata de un descubrimiento importantísimo, sobre todo por la topografía y la evolución, porque es que realmente lo que está diciendo cuál ha sido la historia de Roma, de esta zona que está ligada a la historia de Roma. Tened en cuenta que la Roma papal fue muy importante cuando acaba, digamos, el poder de Bizancio sobre Roma, que no sé si es entre el siglo V y el VII, mirar, que algunas veces pego patinazos en historia porque no me acuerdo bien, sé que fueron 200 años el poder de Bizancio sobre el poder digamos, el Imperio Romano Oriental pero no me acuerdo. Mirad, es que en Roma resulta que hay, ¿cómo se llama? Las catacumbas. Hay catacumbas también, que también están en la vía Apia Antica y son anteriores a las cristianas. Hay catacumbas judías, son anteriores a las cristianas, ojo. Y me parece que había 6, han derrumbado 4. Y entonces se ha abierto una de ellas, una judía, que está dentro, digamos, del terreno de un señor que se descubrió por casualidad, haciendo obras, o sea, y la ha mantenido. Entonces, la diferencia que hay entre la judía y la cristiana es que la judía,
la iconografía, ¿no? Por ejemplo, la cristiana tiene, pues, tiene peces, tiene tal, los símbolos paleocristianos, ¿no? Y sin embargo, la judía, pues, tiene más palmeras, arcas de la alianza y tal. Pero algunos cadáveres fueron, había santos allí y todo enterrados, pero algunas cosas fueron trasladadas porque no se fiaban mucho, porque Roma, hubo sarracenos, en Roma hubo bárbaros, los germanos y tal. Entonces, como que, pero a lo mejor tiene 18.000, 20.000 metros cuadrados, son inmensas, todas las catacumbas son gigantescas, casi que Roma está, y están todas en la vía Apia Antica. No sé cuál es la explicación, debe ser que tuvo muchísima actividad. Todo esto son cosas que me estoy acordando y a veces lo cuento. Bueno, han aparecido en la vía Apia Antica de una lámpara con Júpiter sobre un águila a finales del siglo III, hasta la cabeza de mármol. Roma estuvo hasta el siglo IV, casi V. Mirar que todo esto es a voleo. Y después la cabeza de un niño de mármol que data del periodo de la dinastía Julio-Claudia, que está como 80 y tantos años después de Cristo. Y hay también bustos, restos de mosaicos, yo qué sé, ánforas, anillos de bronce, con un monograma del siglo VI con el nombre de Antonio o Antonino, y unas rarísimas monedas que son como cuadradas, que eran del Papa, el Papa medieval. Y después hay otras moneditas también que eran como de cambio, de época romana también, que se utilizaba como dinerito de bolsillo, pero que no tienen muchísimo valor, que son de cobre, pues, de poca calidad. Bueno, los arqueólogos han hallado restos de viviendas y de talleres de metalúrgicos con numerosos utensilios, así como monedas romanas. Pero si monedas romanas nos encontramos aquí nos encontramos monedas romanas y árabes. Mirad, el paseo de mi tierra le quitaron unas losas que había de mármol que estaban muy rotas y tal, para ponerle otras. Y ni siquiera un metro se encontraron restos arqueológicos. Era una ciudad musulmana y antes lo fue romana. Restos, aunque en realidad la ciudad como tal se funda en la época de los árabes, 1000 años, pero bueno, era como una colonia romana. Portus Magnus, estaba todo lleno de Portus Magnus, donde había salazones, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin excavar mucho, o sea, menos de un metro, se encontraron monedas, municiones, yo qué sé. Yo digo, pues madre mía, Roma, que ha sido todavía más, pues es que me lo creo. La vía Apia, en la época que se construyó, que son finales del siglo IV al siglo III antes de Cristo, fue una de las mayores obras de ingeniería civil del mundo antiguo. O sea, toda Francia está llena de acueductos, toda España está llena de acueductos, uno más grande, otro más pequeño, que se mantienen bien con el paso del tiempo, con un impacto económico, cultural y militar, sobre todo militar, en la sociedad romana. Después os voy a poner diferentes cosas que dice la superintendente, que se llama Daniela Poro, que es superintendente de Roma. Explica el objetivo de la investigación, no sé lo que es superintendente, pero bueno, lo he cogido del periódico. Dice: en coordinación con la candidatura de la vía Apia como patrimonio de la humanidad, tratamos de conseguir, es que eso le daría publicidad a Roma y le daría fondos a estas investigaciones que se están haciendo. Tratamos de conseguir la mayor información sobre la zona, una de las más recorridas, con más tráfico de la antigua Roma, mediante un programa de intervenciones e iniciativas para mejorar las termas de Caracalla y su contexto. Después hay un profesor que se llama Daniele Malacorda, que es un profesor de arqueología, que es de la universidad, de la institución que colabora con todo esto, financiada, me parece que está jubilado con fondos europeos, pero que tiene muchísima experiencia. Ha resaltado la importancia del descubrimiento. La primera milla de la vía Apia es tan importante como las demás. Han sido enterradas con el tiempo hasta llegar a la ciudad moderna. La calzada, añade, está a 8 metros bajo tierra. El equivalente es el que cuenta a unos 3 pisos, que le da una idea de cuánta historia ha pasado desde que se construyó la ciudad. Bueno, solo se ha podido llegar con las excavaciones hasta los 6 metros, porque los otros dos han sido imposibles. Había una vía de agua que ni bombas ni nada. Bueno, los arqueólogos se detuvieron a unos 2 metros, como os he dicho antes, de la antigua calzada, ante la presencia de un acuífero bestial que no había forma de... No lo gestionaron bien, pero pueden hacerlo, que impedía acceder hasta los 8 metros del nivel probable de la vía antigua. Dice el arqueólogo Ricardo Santangeli Valenzani, dice: no hemos podido bombearla con rapidez suficiente, este área siempre ha estado llena de agua. Dice: no es extraño que estuviera aquí
las termas de Caracalla. Bueno, aunque no se llegó hasta la calzada romana, la excavación ha sido como un corte en el tiempo, un corte vertical en el tiempo, según explica Milena Lorenzi, que es la directora científica del lugar de la investigación. Dice: la cantidad de información y material encontrados, como la moneda cuadrada papal, el anillo con un monograma, un grabado encontrado debajo de una columna, dan una imagen de un área que estuvo viva, fue popular hasta la Alta Edad Media, un periodo en la que hay pocos testimonios de Roma. Emerge así la transformación de la urbis imperial, de la Roma cristiana medieval, decisiva en la historia de la ciudad. Es que fueron un poquito los cristianos los que se cargaron las tradiciones romanas. Precisamente uno de estos momentos históricos de la ciudad lo refleja el hallazgo de la moneda cuadrada papal datada en el año 690-730 después de Cristo, que señala un momento preciso de la historia de Roma. Entonces explica otro arqueólogo que se llama Valenciani, dice: su cara es la de un emperador bizantino en aquel momento en que Bizancio aún gobernaba Roma, pero Bizancio es la Roma oriental, Estambul, pero fue acuñado en Roma por un papa y es una de las primeras monedas papales que presagian el cambio ocurrido unos años antes, cuando Roma se separa de Bizancio. Bueno, a partir del 536 Roma está bajo la órbita bizantina. A mí, cuando alguien me dice: ay, me ha gustado mucho Venecia, digo: pues ves Estambul, si Venecia era una colonia de Bizancio, por favor, es que no conocen Estambul, que es una maravilla. Bueno, Roma cae bajo la órbita bizantina y dura 200 años, o sea, entre el 500 y 700, mientras que el Papa va asumiendo cada vez mayor poder en la administración de la ciudad, al tiempo que se hace cada vez con mayores presiones que antes estaban a manos de los aristócratas. Algunas monedas encontradas en la excavación son posteriores a la Edad Imperial, el periodo de la historia de Roma, que va desde el 27 a.C. hasta el 476. Ya os he dicho que Roma más o menos viene a decaer sobre el siglo V después de Cristo, que es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente. Estas monedas, ellas contrataban a muchísimos mercenarios que eran, pues yo qué sé, alemanes, etcétera. Llega un momento en que el ejército estaba, aparte por montones de motivos, no vamos a entrar, que si no os entretengo. Bueno, esas monedas halladas no miden más, son así chiquititas y cuadradas, no miden más de 1 centímetro, son de bronce de mala calidad. Bueno, dice: con todas esas monedas, dice el arqueólogo, se podría haber pagado una copa de vino. No tiene ningún valor, tiene el valor de la rareza. Eso lo dice Sant'Agnelli Valenciani, que es el arqueólogo. Dice: bueno, Italia confía en que la Vía Appia se convierta en el 59 sitio italiano, patrimonio de la humanidad, y la candidatura realmente ha sido solicitada por Publia, Campania, yo qué sé, por el Ministerio de Cultura sobre todo, y las legiones de Lacio y Puglia. No, Lecco, Puglia, Basilicata y Campania. Algunas de sus partes aún son visibles hoy gracias a la creación del Parque Regional de la Appia Antica y proyectos como el Camino de la Appia Antica, cuyo objeto es dar a conocer estos espacios que se pueden recorrer a pie. Si vais al McDonald's de allí podéis ver la Appia Antica. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.